las actividades que se realizan en estos proyectos, en estos talleres que llevan a cabo, en este caso, personas que trabajan en las diferentes iglesias y realizan con la comunidad de talleres significativos para llamar a la reflexión, para despertar lo que es la espiritualidad en los que asisten. Nosotros en los días, como les decía, los terceros y cuartos lunes de cada mes recibimos a referentes de diferentes parroquias que nos cuentan cuáles son las actividades. En el día de hoy nuestra querida Sandra no puede asistir al programa. Por ese motivo, les contamos entonces que ha enviado un audio que vamos a compartir con todos ustedes. Sandra Gómez es guía de los talleres de oración y vida. El tema preparado para hoy es el abandono. Texto extraído del libro Muéstranos tu rostro, escrito por el padre Ignacio Larrañaga. Recordarles que ellos hacen talleres en diferentes parroquias, en diferentes lugares, que así lo solicitan, y reflexionan e internalizan, sensibilizan la palabra de un libro que escribió el padre Ignacio Larrañaga. En los contactos para comunicarse con Sandra nos envió 2646-731431, pero escuchemos atentamente la reflexión que nos trae en el día de hoy, el abandono. Buenos días, querida Alejandra. Gracias por abrirnos las puertas y llevar la palabra a través de los talleres de oración y vida fundados por el padre Larrañaga. Vamos a compartir del libro Muéstrame tu rostro, escrito por el padre Larrañaga, por el abandono a la paz. Al entrar o al querer entrar en la intimidad transformante con el Señor, el cristiano comienza a percibir la existencia de ciertas interferencias en su esfera interior, que interrumpen la marcha de la atención afectiva hacia Dios. Ahora se da cuenta de que no le es posible quedarse en fe y paz con el Señor. ¿Por qué precisamente ahora? El hombre en su actividad diaria normalmente anda alienado, es decir, salido de sí mismo, consciente o inconscientemente es un fugitivo de sí mismo, evadiendo el enfrentamiento de su propio misterio. Pero al entrar en profundidad con Dios, entra también en sus propios niveles más profundos y toca necesariamente su misterio, que se condensa en esas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el proyecto fundamental de mi vida? ¿Cuáles son los compromisos que mantienen en pie ese proyecto? Entonces, al confrontarse con el Dios de la paz y al quedar interiormente iluminado por el rostro del Señor, el cristiano constata que su subsuelo se agita como cuando se presiente un temblor de tierra. Siente que allá abajo se acumuló mucha energía agresiva y como consecuencia se experimenta a sí mismo como un acorde desabrido, como si en el templo de la paz alguien gritara guerra. El cristiano advierte que con semejante turbulencia interior no le será posible establecer una corriente de intimidad pacífica y armónica con el Dios de la paz. En consecuencia, siente vivos deseos de purificación y percibe claramente que tal purificación solo puede llegarle por la vía de una completa reconciliación. Siente necesidad y deseo de apagar las llamas, cubrir los focos de incendio, silenciar las guerras, sanar las heridas, asumir historias dolientes, aceptar rasgos negativos de personalidad, perdonarse a sí mismo, perdonar a los hermanos, abandonar todas las resistencias. En una palabra, reconciliación general y como fruto de eso, la paz. Los enemigos del hombre.
todo lo que el hombre resiste se le transforma en enemigo, y también todo lo que teme, porque el temor es de alguna manera resistencia. El hombre teme y resiste una serie de enemigos, por ejemplo, la enfermedad, el fracaso, el desprestigio, y engloba en esta resistencia a las personas que concurren y colaboran con tales enemigos. En consecuencia, un hombre puede comenzar a vivir universalmente sombrío, temeroso, suspicaz, agresivo. Se siente rodeado de enemigos porque todo lo que resiste se le declara enemigo. En el fondo, esta situación significa que esa persona está llena de adherencias, apropiaciones. Ahora bien, para entrar a fondo en Dios, el hombre tiene que ser pobre y puro. Es locura resistir mentalmente o de otra manera las realidades que, por su propia naturaleza, son completamente inalterables. Mirando con la cabeza fría, el hombre descubre que gran parte de las cosas que le disgustan, le entristecen o le avergüenzan. No tiene absolutamente ninguna solución, o la solución no está en sus manos. ¿Para qué lamentarse? En este momento nadie puede hacer nada para que lo que ya sucedió no hubiera sucedido. La sabiduría consiste en discernir lo que puedo cambiar de lo que no puedo y en poner los reactores al máximo rendimiento para alterar lo que todavía es posible y en abandonarse en paz, en fe, en las manos del Señor, cuando aparecen las fronteras infranqueables. La experiencia del amor oblativo. La experiencia de Dios contiene diferentes facetas. Una cosa es la experiencia del amor del Padre. En este caso, la persona se siente de improviso inundado de una presencia inequívocamente paterna, con sabor a ternura. Se trata de una impresión profundamente liberadora, en la que el Hijo amado siente un ímpetu irresistible de salirse de sí mismo para tratar a todos como el Padre lo trata a él. Me parece que esta experiencia es siempre un don, una gratuidad infusa, sobre todo cuando viene revestida de ciertas características como sorpresa, desproporción, viveza y fuerza liberadora, es decir, cuando no es el resultado normal de una adquisición lenta y evolutiva, sino una irrupción sorprendente. Existe también la experiencia de la intimidad contemplativa. Ella tiene características específicas y frecuentemente se reviste de vestidura emotiva. De ella se hablará en otra parte. Pero estas y otras eventualidades podemos asumirlas no con agrado emocional, sino con paz y con sentido oblativo, como quien abandona en las manos del Padre una ofrenda doliente y fragante. Es un amor puro, oblativo, porque no existe en él compensación de satisfacción sensible. Además, es un amor puro, porque se efectúa en la fe oscura. El cristiano, remontándose por encima de las apariencias visibles de la injusticia, contempla la presencia de la voluntad del Padre, permitiendo esta prueba. Entonces, el abandono, en este proceso de purificación llamamos abandono. Si el cristiano abandona la resistencia y se abandona en las manos del Padre, aceptando con paz aquellas realidades que nadie puede alterar, mueren las angustias y nace la paz de un sereno atardecer. Debe colocarse en la órbita de la fe y aceptar con paz el misterio universal de la vida,
Aceptar con paz el hecho de que con grandes esfuerzos vamos a conseguir pequeños resultados. Aceptar con abandono el hecho de que la subida a Dios sea tan lenta y difícil. Aceptar con paz la ley del pecado. Hago lo que no quiera hacer. Y dejo de hacer lo que me gustaría hacer. Aceptar con abandono la ley de la insignificación humana. Abandonarnos al hecho de que los ideales sean tan altos y las realidades tan cortas. Abandonarnos con paz al hecho de que seamos tan pequeños e impotentes. Padre mío, me abandono en ti. Bueno, también queríamos compartir el hecho que ya se están realizando o comenzando los talleres de oración y vida en las diferentes parroquias. Por mi parte, los invito a un taller de oración y vida que va a comenzar el 24 de agosto a las 15:15 en la parroquia de Villa Krause. Bueno, muchísimas gracias, muchas bendiciones y también seguir animándolos a que participen de los talleres de oración y vida para un encuentro eterno con el Padre. Muchas gracias. Bien, escuchamos atentamente el audio que nos envía todos los terceros lunes de cada mes Sandra Gómez. Ella es guía de talleres de oración y vida. El tema preparó para hoy es Abandono, que es un texto extraído precisamente del libro denominado Muéstranos tu rostro, escrito por el padre Ignacio Larrañaga. El teléfono de Sandra es 2646-731431 para que se comunique, para que participe en estos talleres. Nosotros cedemos el espacio, un bloque de nuestro programa Educación para Todos, que tiene la arista Educación Espiritual. Esperemos que el mensaje que ha sido grabado por Sandra haya sido recibido por alguna persona. Si esa semillita cayó, seguramente dará fruto y lo invitamos a que deje ese abandono y se reconcilie con la paz, identifique y descubra cuál es su misión, quién es usted y para qué está en esta vida. Bien, nos vamos al recreo. Cuando volvamos, más información y desarrollamos algunos temas que hemos planteado a manera de sumario en el inicio de nuestro programa, como así también vamos a entrevistar y tener